Hormonas en entrenamiento. Bueno, como pueden ver ya solté mis manos, ¿no? Ya me pueden dejar de decir que me voy a accidentar, ¿no? ¿Cómo están? Déjenme contarles, el día de hoy tenía preparado, ya estaba grabando el video acerca de los péptidos de cobre, ¿no? Es un producto que he estado utilizando ya por varios meses, ¿no? Que no he mencionado mucho en el canal porque tiene una pega, ¿no? Es un bloqueador de DHT. Entonces, hablando acerca del tema, me di cuenta que yo no puedo recomendar algo en el canal de lo cual no estoy seguro, ¿no? Que yo lo esté usando, pues perfecto, ¿no? Si yo lo uso y se me cae el pelo, pues ese es mi problema. Pero yo estoy tratando de informar aquí en el canal y no puedo sacar conclusiones de las cuales no tengo evidencia, ¿no? A ver, volvamos a repetir un poco acerca de qué es el DHT, ¿no? Sabemos que nuestro pelo y sabemos que todo el pelo del cuerpo y el pelo de la barba son diferentes, ¿no? Este es vello androgénico, este no es vello androgénico, únicamente de aquí para acá, no es vello androgénico, ¿no? Todo lo demás, brazos y todo, es androgénico. Eso quiere decir que el DHT, ¿no? El DHT que está tan mitificado, ¿no? En la comunidad para la restauración capilar, ¿no? Para la restauración capilar, bloquear el DHT, pues está confirmado, ¿no? Que da mejores resultados. Pero no tenemos nada acerca de la barba. Sabemos que la teoría nos dice que si bloqueamos el DHT, pues, se va a joder la barba, pero no sabemos hasta qué punto. Lo que la teoría no nos dice es por qué hay gente que usa romero, que usa lavanda, que usa árbol de té, que usa un montón de bloqueadores y aún así tiene resultados muy buenos. Eso no nos dice la teoría. No sabemos por qué. No sabemos hasta qué punto podemos usar un producto que tenga bloqueadores y este nos vaya a hacer mal. Claro que nos va a hacer mal, pero no sabemos cuánto. No, estábamos platicando acerca de los amigos del grupo del Verspot. Bueno, básicamente es un diálogo que tengo yo únicamente, es una inquietud que tengo yo únicamente. Parece que todo el mundo está totalmente convencido que una sola gota de bloqueador de DHT es suficiente para botarte la barba. Y yo no creo que sea tan dramático. No creo que la situación sea tan seria como la hacen ver. Pero no tengo ninguna evidencia que soporte lo que yo creo que está pasando, ¿no? Básicamente lo que yo creo es que los bloqueadores de DHT, mientras hacen mal, pues también tienen su parte buena, ¿no? Hay productos que bloquean el DHT y que hacen cosas buenas. Entonces es de sopesar que es tan bueno y que es tan malo. Pero ¿cómo podemos saber si te hace mal o te hace bien? No lo sabemos, no somos expertos. No tenemos los medios para hacer pruebas clínicas con un montón de personas y poder obtener los resultados o las respuestas que nosotros estamos buscando. ¿Cómo lo podemos hacer, no? Bueno, ya estoy divagando, ¿no? Les estaba diciendo que es mi inquietud únicamente. Pero yo ponía el ejemplo acerca de las manzanas, ¿no? Bueno, yo hablaba de arsénico, pero las manzanas tienen cianuro, creo. Las pepitas de las manzanas tienen cianuro, pero si te comes una manzana, pues no te va a pasar nada, ¿no? Te comes una docena, tampoco te va a pasar nada. Es el equivalente de media libra de pepitas las que te tienes que comer para que te mueras por el cianuro que contienen las pepitas. Entonces, las manzanas son buenas, pero tienen cianuro, ¿no? Al igual que hay otros productos que son buenos, pero tienen bloqueadores. ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos. El consenso que se ha llegado es no promover el uso de bloqueadores, puesto que pueden ralentizar el proceso, pero no sabemos hasta qué punto. No sabemos si un aceite de coco es tan malo y tan perverso como un aceite de romero o un aceite de lavanda, por ejemplo, un aceite de árbol de té. No lo sabemos. Lo que sabemos es que el aceite de coco contiene bloqueadores de DHT y que la lavanda, el romero y el árbol de té contienen bloqueadores de DHT. Concluimos que son lo mismo y simplemente dejamos de utilizar los productos. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay gente que tiene avances con esos productos. Eso no lo podemos negar. Hay gente que tiene avance con esos productos. ¿Que su avance podría ser mejor? Podría ser. No lo sabemos, ¿no? ¿Y
¿Qué puedo hacer yo para resolver esa duda, no? Para no dejar el tema. Lo estaba pensando, bueno. Lo estaba pensando y pues como a mí me gusta hacer experimentos locos, ¿no? Pues voy a hacer otro experimento loco. Tengo mis brazos. Yo tenía pelo antes en todo esto del brazo hasta acá. Y tenía pelo del hombro hacia arriba. Todo esto que tengo acá es nueva ganancia, tanto en este brazo como en este brazo. Entonces, en vista que este es vello androgénico, que estas son nuevas ganancias únicamente provenidas por el Minox, pues voy a hacer un experimento. Voy a bombardear mi brazo derecho porque soy zurdo y me hace más fácil la aplicación. Voy a bombardear mi brazo, esta parte del brazo de aquí hacia acá. Lo voy a bombardear con los bloqueadores de DHT más potentes que pueda conseguir. Y voy a evaluar, no lo sé. No sé si 3 meses sean suficientes, 4, 5 o 6. Voy a evaluarlo el tiempo que sea necesario. Pues para ver si realmente obtengo algún tipo de cambio en la densidad de mi vello, ¿no? Voy a tomar fotografías pues lo más detalladas posibles. Para comparar este lado que no tendrá nada con este lado que va a estar bombardeado con bloqueadores de DHT. No lo voy a hacer en mi barba pues porque imagínense que al final el experimento me diga que sí, que los bloqueadores te van a joder. Pues no me quiero joder la barba, no me quiero joder el brazo. Entonces eso voy a hacer. Si hay alguien más que tenga conocimiento de los que nos está viendo acerca de los bloqueadores de DHT, y digo más conocimiento aparte del que ya se ha comunicado, ¿no? O sea, hay mucha información, pero otro tipo de información que no se haya comunicado aún acerca de los bloqueadores de DHT o acerca de algún estudio que se tenga donde se demuestre la efectividad y una manera de medir los bloqueadores de DHT en el cuerpo, pues es bienvenida. Realmente eso es lo que estamos buscando, la respuesta que estamos buscando. Mientras no la encontremos, pues tendrá que ser con el experimento. Y pues aquí lo estaré posteando, ¿no? Como siempre, aquí lo estaré posteando. Así que pues no hay nada más que decir. Gracias por ver y ahí se ven.